El grupo de estudio de Querida Amazonía les da la más cordial bienvenida a esta sesión de enero del 2025 que nos va a presentar el maestro Eduardo Casillas González. Ha nombrado su ponencia Justicia Social y Crisis Civilizatoria, Esperanza en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, maestro. Y antes de escucharlo, me gustaría compartirle al público que nos escucha una pequeña semblanza de usted. El maestro Eduardo Casillas González es licenciado y maestro en bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, en Italia. Es abogado, es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo y doctorante en Derecho Constitucional con énfasis en Derecho Ambiental por la Universidad de Guadalajara. Es investigador asociado del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud de la Facultad de Bioética en la Universidad Anáhuac, México, desde 2020. Es subcoordinador de comités hospitalarios de bioética y jefe de departamento de comités de ética en investigación de la Comisión Nacional de Bioética en la Ciudad de México. Es abogado y asesor del Comité Hospitalario de Bioética en los servicios de salud del municipio de Zapopan, en el Hospital General de Zapopan, adscrito al órgano interno de control. Es conferencista y profesor de bioética, filosofía y derecho en diversas instituciones nacionales e internacionales. Ha publicado artículos y capítulos de libro indexados sobre los mismos temas, dentro y fuera de México. Es colaborador de la revista Vida y Salud de frecuencia bimestral desde 2009. Pues le damos la más cordial bienvenida, maestro Casillas. Tendrá usted unos 40 minutos para su reflexión y después abrimos el espacio para el diálogo. Perfecto. Muchas Muchas gracias, gracias. María Eugenia, por la presentación. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Saludos a la distancia. Feliz año para todos. Todavía vamos comenzando el año. Yes. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa justamente, como decía la maestra María Eugenia, versa sobre la justicia social y más allá de ello, la crisis civilizatoria, que es un tema, como sabemos, muy del Papa Francisco, un concepto que él ha abrazado mucho para desdoblar su pensamiento. Podríamos comenzar con la reflexión de la crisis migratoria que atraviesa nuestro continente, nuestro hemisferio, que se podría decir, siguiendo a Miriam Lang, es la más severa de la historia. Y desde luego, la profunda crisis ambiental que atravesamos. Se podría afirmar, sin miedo a equivocarnos, que son estas dos crisis, la ambiental y la migratoria, una sola y que componen la crisis civilizatoria que estamos atravesando. Nada menos ayer, y que bueno, tiene que ver también con vertientes democráticas, políticas. Sabemos que el día de antier en Estados Unidos cambió la administración federal. El presidente Trump firmó una serie de decretos, que estos decretos tienen la atribución de no pasar por el Congreso. Son decretos presidenciales que se convierten en órdenes ejecutivas. Y una de ellas fue para comenzar, digamos, él lo afirmó desde campaña, me remito a los hechos, la ola de deportaciones más grande de la historia de Estados Unidos, nada menos ayer. Se están ya planeando una serie de redadas en iglesias, en universidades, que antes no se llevaban a cabo. Para ello, bueno, el gobierno mexicano ha tomado una serie de medidas que por la prensa conocemos, los centros de deportación, los centros en algunos estados como Chihuahua los llaman de procesamiento, porque dice la gobernadora María Eugenia Campos de Chihuahua, ella dice, está bien, estamos de acuerdo con los derechos humanos, pero no tenemos la capacidad de tener aquí a las personas por tiempo indefinido. Entonces, centros de procesamiento, centros de deportación, llámese como se le llamen, este proceso ya comenzó. ¿Y a qué nos remite esto? Nos remite a cuestiones de un desarrollo, le llaman algunos imitativo.
por donde la idea de progreso, esta idea de progreso, sigue los pasos desde el sur de los países industrializados. ¿Qué significa esto? Problematizar las nociones hegemónicas acerca de lo que es una buena vida y de lo que son las mismas necesidades humanas. Esto nos lleva a ello, así como cuestionar la división internacional existente del trabajo y de la naturaleza. Si nosotros ponemos atención a esta serie de problematización de conceptos, pues son ideas que Francisco ha desdoblado muy marcadamente, sobre todo en la encíclica Laudato Si. Esta crisis civilizatoria, desde luego, que nos presenta una serie de retos muy marcados, una serie de desafíos, sobre todo para lo que tiene que ver con la justicia social. Nosotros los abogados decimos que este concepto de justicia tan manido, tan llevado y traído, es uno de los conceptos que a lo largo de los siglos no ha logrado una definición epistemológica concluyente, una definición concluyente. Pero en pocas palabras sería dar a cada quien lo que le corresponde en el ámbito que hoy nos ocupa, en lo que tiene que ver con la sociedad y en lo que concierne a la igualdad y al ir abatiendo la pobreza, que a su vez desemboca en esta crisis migratoria. La gente no migra, que además es algo que sucede desde el origen mismo de nuestra especie. Desde que el Homo sapiens sapiens existe, ha migrado. Desde que existimos sobre las masas continentales hemos migrado. Esto es algo que se ha dado a lo largo de los milenios y que actualmente se sigue dando. Yo tenía un profesor ahorita en el doctorado, el profesor Jesús Becerra, que él, especialista en derechos humanos, que él dice que me parece muy ilustrativo este concepto. Las fronteras políticas son cicatrices. O sea, no deberían de existir en última instancia si viviéramos en un mundo ideal, porque el comercio y los servicios no conocen las fronteras, más con las tecnologías de la información moderna que contamos o que contamos. Y toda esta serie de cuestiones no conocen las fronteras, pero las personas que somos quienes creamos tanto los servicios como el comercio, sí tenemos fronteras. Entonces dice Becerra, y me parece muy ilustrativo, lo traigo a colación, las fronteras son esto, una cicatriz con la que tenemos que lidiar en el ámbito político y en la realidad. Entonces, si nos vamos a los datos duros, hubo un informe en Ginebra del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ahorita que estamos hablando de migración, que estamos introduciendo al tema, y que enuncia que más de 65 millones de personas fueron desplazadas hasta 2017. Sabemos que en la frontera norte de nuestro país, una de las medidas que fue derogadas apenas el día de antier, mientras comenzaba el gobierno trompista, fue esta aplicación CBP One que tenían las personas solicitantes de asilo en el celular, por el cual hacían una cita y se les atendía su petición de asilo. Bueno, esta aplicación fue derogada apenas en el transcurso del día de antier, del día 20. Entonces, lo traigo a colación porque como solicitantes de asilo fueron escenas dramáticas vistas en la prensa, en la televisión. Hubo personas que pasaron a las 5 de la mañana del día 20, pero ya para la cita de las 11, 12 del día y pues, subsecuentes ya no pudieron acceder. Entonces, estas solicitudes de asilo o de desplazamiento forzado, de alguna manera, visto de manera amplia, porque, lo reitero, la gente no emigra por diversión en la mayoría de los casos, sino por necesidades, se vieron truncadas de tajo. Dijo Francisco con todas sus letras, hace también 2, 3 días, él lo afirmó con valentía, como ha sido este Papa nuestro latinoamericano, dijo, la política de Trump es una tragedia, la política migratoria. Así lo dijo sin miedo a confrontarse con la nueva administración estadounidense. Y bueno, creo que lo suscribo y me imagino que a nivel colectivo, quienes estamos hoy, suscribiríamos esta enunciación de Francisco.
Entonces, mencionar que nunca antes la apropiación, por otra parte, si miramos hacia la cuestión ambiental, la apropiación destructora de las condiciones materiales de la reproducción de la vida, decía el recientemente fallecido Enrique Dussel, ¿no es cierto? En los años de la pandemia, él decía que esta pandemia de COVID, yo recuerdo en una exposición en los días iniciales en Aristegui Noticias y una serie de conferencias, y decía que la pandemia de COVID era un anuncio a nuestra especie. Decía Dussel, o me respetas, la naturaleza hacia nosotros, o me respetas o te aniquilo. Este surgimiento de pandemias que no van a parar y esta exigencia del medio natural con el que convivimos y que Francisco también ha puesto el dedo en la llaga, necesita de respeto, necesita de una nueva aproximación. Recordé a Dussel porque él decía que las condiciones de vida están amenazadas, las condiciones de reproducción de la vida. Por ejemplo, donde antes se construía una represa hidroeléctrica sobre un río que desplazaba a una comunidad, pues hoy se construyen docenas de presas, hasta centenares, sobre un río para saciar el apetito infinito de energía. Lo vemos con el surgimiento de la inteligencia artificial, que ahora lo que necesitan las empresas, las grandes tecnológicas, son los centros de datos. Hemos escuchado estos centros de datos que van a requerir, me parece que en 5 años, una cosa por el estilo, 5 o 10 años, el 8% de la producción de energía mundial. Entonces, cada vez se requiere más energía y seguirá esta tendencia hacia el futuro próximo, con el paradigma de crecimiento económico que tenemos en Occidente, capitalista, moderno, occidental. ¿Qué significa? El crecimiento hasta donde dé, no importa, sin límites. La acumulación de capital por la misma necesidad de acumular. Lo vemos en la cuestión minera, lo vemos en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Y Francisco en el 25 de Laudato Si, a este respecto, lo cito, es trágico el aumento de los migrantes huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental. Vemos entonces como degradación ambiental y migración van hermanados, continúa Francisco, que no son reconocidos como refugiados en las convenciones internacionales y llevan el peso de sus vidas abandonadas sin protección normativa alguna. Les comparto la tesis de quien les habla. Tiene que ver con esta temática, con una propuesta, a final de cuentas, una prospección de una normativa diferente de libre mercado frente al cambio climático. Porque, por ejemplo, la mayoría de los campesinos que se ven obligados a dejar sus tierras, en el caso de nuestra población mexicana, sabemos que la fuerza laboral que está ya regresando desde el día de ayer, veía que, por ejemplo, en la frontera de Reynosa entraron ya los primeros deportados, tanto nacionales como extranjeros, pues son trabajadores del campo, trabajadores de la construcción y también trabajadores, por ejemplo, en la industria restaurantera. Desde luego, la industria norteamericana lo va a padecer, ¿verdad? Pero Trump, no es cierto, tiene que cumplir con sus promesas de campaña. Bueno, ya veremos cuáles son los efectos también para la economía del vecino del norte. Entonces, la mayoría de los campesinos que se ven obligados a dejar sus tierras buscan asegurar su supervivencia en una ciudad, no son contadas como desplazados, según las propias convenciones de Naciones Unidas. ¿Cuál es la justificación del sistema económico concurrente, del sistema económico por el que atravesamos para esta condición jurídica desventajosa para las personas desplazadas? Bueno, que no hay alternativa a la modernización, al progreso, al desarrollo, y que esta avalancha arrolladora de megaproyectos es necesaria para combatir la pobreza, para combatir la pobreza y la desigualdad. O sea, en esta epistemología, lo llama Enrique Leff, por ejemplo, en esta epistemología del desarrollo que conocemos todos, la necesidad de progreso, a final de cuentas, se afirma, va a servir para incluir a los excluidos en el mismo sistema. Pero hemos visto que el sistema neoliberalista desde Ronald Reagan, desde Margaret Thatcher, no ha dado los resultados esperados.
Entonces, por eso el mismo Francisco, y en este grupo lo hemos ya discutido en anteriores ocasiones, yo recuerdo, se necesitan nuevas propuestas. Desde la pandemia el Papa lo decía. Nuevas propuestas, nuevas ideas. Necesitamos que el mundo intelectual sea novedoso. El capitalismo ya dio de sí. El neoliberalismo ya dio de sí como lo conocemos. El socialismo también, ciertamente. Entonces, necesitamos propuestas novedosas, nuevas ideas. El modo de vida que conocemos se fundamenta, como lo hemos venido comentando, en la idea de un crecimiento económico ilimitado, por tener lugar en el espacio físico de la Tierra, que por otra parte es limitado, los recursos son finitos, los recursos no renovables son finitos, el petróleo entre ellos, etcétera. Nos ha llevado a esta crisis multidimensional, civilizatoria, que amenaza la vida misma en el planeta, nosotros incluidos, desde luego, es lo que a veces perdemos de vista, y que pensadores de las más diferentes disciplinas y regiones califican no solamente como multidimensional, sino, como acabamos de mencionar, como civilizatoria. Décadas atrás, las ciencias naturales buscaban llamar nuestra atención sobre los límites biofísicos del planeta. Recordemos la Convención de la Tierra de Estocolmo en 1972, que fue la primera cumbre, apenas hace 53 años se van a cumplir, yo diría un poco tardía, sobre la cuestión medioambiental. Pero fue un parteaguas. Después la de Río de Janeiro en 1992, después el protocolo de Kioto en 97 y actualmente lo sabemos, cada año con estas conferencias de las partes de Naciones Unidas sobre la cuestión del cambio climático. Muy marcadamente desde el Acuerdo de París de 2015, pero que no han venido dando los resultados esperados. Los gobiernos no han tenido la decisión necesaria para limitar a 1.5 grados, ya para 2030, que está a la vuelta de la esquina, el calentamiento global respecto a la era preindustrial, antes de los gases de efecto invernadero. Y además de que las cumbres de la Tierra más recientes se han desarrollado, ¿qué creen? Lo sabrán en países petroleros, en Dubái fue la última, etcétera. Entonces esto no deja de ser paradójico y sabemos que en política la forma es fondo. ¿Cómo es posible que una cumbre que habla de cambio climático, de regresión de recursos, de regresión en la utilización de recursos no renovables en el ámbito de la energía, se desarrolle en las principales potencias energéticas? Bueno, esto entonces da mucho de qué hablar. ¿En qué consiste la dimensión civilizatoria de esta crisis? Básicamente, en que se trata de una crisis de la configuración histórica, de la propia modernidad. Hay otros autores, uno que yo, bueno, admiro mucho, he seguido a lo largo de mi trayectoria académica, es Immanuel Wallerstein, este profesor recientemente fallecido, investigador de la Universidad de Yale en Connecticut. Sabemos que Wallerstein principalmente habla de los sistemas mundo. Ajá, y que el capitalismo como lo conocemos, él afirmaba una y otra vez, está conociendo ya sus estertores, su fase final. Sobre todo lo cita él desde el año 68 con este movimiento estudiantil, con esta crisis de las conciencias. ¿Qué es lo que se está gestando? No lo sabemos a ciencia cierta, pero se está gestando algo diferente, algo nuevo. Y desde luego los cambios civilizatorios no son agradables, son con dolores de parto, a veces con estertores. Hay otro autor, Edgardo Lander, que afirma que el patrón civilizatorio abarca aspectos antropocéntricos, monoculturales y también patriarcales, de crecimiento sin fin, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones en este momento, y de guerra sistemática, guerra pertinaz contra los factores que hacen posible la vida en la Tierra. Bueno, estos aspectos apenas mencionados, y también por eso traje a colación a Wallerstein, atraviesan una crisis terminal, si es que queremos subsistir como especie. La civilización de dominio científico-tecnológico sobre la llamada naturaleza, que identifica el bienestar humano con la acumulación de objetos materiales y con el crecimiento sin medida, cuya máxima expresión histórica es el capitalismo,
tendría el tiempo contado. Por eso es tan oportuna la intervención de la Iglesia Católica de 2013 para acá, específicamente del Papa Francisco, nunca antes visto con una encíclica ambiental como la Laudato Si, tan extensa y que abarca toda esta serie de temáticas y pone los puntos sobre las sillas de manera muy clara e invita, si no es un documento vinculatorio jurídicamente, no lo es, ya lo sabemos, pero sí invita al ámbito académico, al ámbito político, al ámbito industrial, a una reflexión profunda justamente sobre esta crisis del capitalismo, que no es solo del capitalismo, no es solo del pecunio, del dinero, es una crisis civilizatoria cuya dinámica destructora de mercantilización de todas las dimensiones, dice Enrique Leff, es omnipresente, es omnívora, socava aceleradamente las condiciones que la hacen posible. Es una paradoja. Por este afán de crecimiento económico sin límites, se va socavando la fuente de la que los recursos se extraen, la misma naturaleza, la misma casa común que Francisco enuncia. Ahora bien, si la crisis civilizatoria es el resultado de la expansión de este modelo que estamos desmenuzando y determinante, la humanidad precisa alejarse de este patrón. Es necesario para incorporar la diversidad y multiplicidad de culturas, el pensamiento indígena, sudamericano, por ejemplo, que también el Papa ha traído a colación, y de otras latitudes, formas de conocer, formas de aproximarse cosmovisiones de estas diferentes culturas, para conocer, para pensar y para vivir dentro de las redes de la vida. Él ha criticado, hemos criticado también, creo yo, creo hablo en plural, en este grupo Querida Amazonía. Alguna vez salió a colación esta crítica y el Papa nos ha invitado esta crítica al eurocentrismo o en términos más amplios a la manera occidental de pensar, ¿no es cierto? Necesitamos otras visiones, necesitamos humildad para aproximarnos a estas otras cosmovisiones. Por ejemplo, en Sudamérica es citado en Laudato Si la Pachamama que tienen los indígenas bolivianos, la relación con la madre tierra, ¿verdad? Con la madre tierra que nos provee de lo necesario para subsistir, entre otras concepciones. Cito a Huetmer, otro autor, dice, hoy en el planeta, a pesar de 500 años del dominio creciente del sistema mundo colonial moderno, este surgimiento del capitalismo que también menciona Wallerstein de 500 años para acá, continúo, otras memorias, historias, comunidades, pueblos, también sujetos, experiencias que miran la vida desde otros lugares. Otras formas de entender la relación de nosotros los humanos con el resto de las redes de la vida. Hay aquí significados que el pensamiento moderno es incapaz de entender. ¿Cómo es el pensamiento moderno? Lo sabemos, lo volvemos a mencionar, es experimental, es la concepción galileana, copernicana de la ciencia. Solo lo que se ve y se comprueba, las hipótesis que son comprobadas, es lo que es cierto, es el positivismo de la ciencia, ¿verdad? Bueno, hay otras concepciones. Hay aquí significados que el pensamiento moderno es incapaz de entender porque simplemente las veía como animismo, como expresión de atraso y obstáculo al progreso. Qué equivocados estábamos. Continúo y cierro la cita. Estos obstáculos constituyen hoy las potencialidades mayores con las cuales cuenta la humanidad para resistir y detener esta máquina de destrucción, dice Huetner, llamada capitalismo. Fuertes palabras, pero creo yo muy ciertas. Francisco califica esta riqueza de culturas y civilizaciones existentes. Sabemos, recordemos, por ejemplo, que con ocasión de justamente la promulgación de este documento, Querida Amazonía, el Papa invitó, si ustedes lo recuerdan, a indígenas sudamericanos, sobre todo, de esta Panamazonia que involucra a las 9 naciones de la Amazonia, al Vaticano, ¿recuerdan? No, es que este Papa es sincretista. ¿Cómo es posible? Se le criticó. Es por esto, porque el Papa es consciente de que se necesitan nuevas visiones. Y dice el Papa, son un tesoro de la humanidad.
que la visión consumista del ser humano en el 146 de Laudato Si, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, es decir, de esta visión de crecimiento ilimitado, tiende a homogeneizar, a todo encapsularlo en por ejemplo, estos conceptos, los sabemos, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, de crecimiento anual, etcétera. En este sentido, es indispensable, nos dice el Papa, prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. 146 de la Laudato Si. Entonces, para comprender este carácter multidimensional, sabemos que la bioética justamente tiene esta gran cualidad, ¿verdad? De interdisciplinariedad, de multidimensionalidad, de tratamiento con diferentes disciplinas. Bueno, esta crisis civilizatoria igualmente es multidimensional y que nos permita abrir un campo de reflexión. Ulrich Brandt y Marcus Wiesen han introducido el concepto de modo de vida imperial. Por modo de vida, los autores, Brandt y Wiesen, entienden estos patrones dominantes de producción, de distribución y de consumo, modo de vida imperial, pero también los imaginarios culturales, las subjetividades y rutinas arraigadas en las prácticas cotidianas. A ver, voy a ser atrevido, voy a hablar frontalmente. Quienes tenemos celulares inteligentes, que creo que somos todos, podemos caer en la trampa del consumismo. Se van actualizando. Por ejemplo, el iPhone ya va en el 16 Pro. Yo me acuerdo que hace 2 años o menos estaba la versión 10 y era ya lo máximo. Es decir, este avance científico bajo esta lógica es imparable. Y esta creación de necesidades que no tenemos. Es una de las tácticas de la mercadotecnia, la creación de necesidades. Entonces son rutinas y prácticas arraigadas en nosotros que vivimos en esta corriente de pensamiento, en esta corriente económica. Nos pueden llevar a pensar de esta manera. Entonces, el concepto busca conjugar dimensiones estructurales, este concepto de estos dos autores, con dimensiones subjetivadoras y subjetivas. ¿Cómo nos desarrollamos nosotros en la vida? Y por esto se diferencia de lo que se entiende, de lo que entendemos por estilo de vida. Entonces sería un concepto más rico. Este modo de vida es imperial en esta medida, en la que presupone un acceso ilimitado a los recursos naturales. Creemos que los recursos naturales, o cree el sistema al menos de manera subyacente, son ilimitados y que hay que estar produciendo constantemente y que no va a haber un hasta aquí. Estamos en un error, ya lo hemos visto. Laudato Si, en la 95, Francisco vuelve a este tema y afirma que un 20% de la población mundial consume recursos en tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras generaciones lo que necesitan para sobrevivir. Entonces, también habría que tomar en cuenta este aspecto. Incluso en el ámbito jurídico, he escuchado que la nueva generación de los derechos humanos, fíjense qué interesante, sería los derechos humanos, pero de las generaciones futuras. O sea, es un concepto que algunos quieren insertar, es innovador, es disruptivo, pero sería necesario a lo mejor en este ámbito. O sea, el pensar ya las generaciones futuras, que todavía no existen, que son entes intangibles, no los podemos ver, pero siguiendo a Santo Tomás, por ejemplo, a la metafísica del ser, pues ya serían seres humanos en potencia, ¿verdad? Y entonces a lo mejor sí serían sujetos de derechos humanos. Entonces, en el ámbito jurídico también se están desarrollando nuevas tendencias en este sentido. Los derechos humanos de las generaciones futuras, quizá como la siguiente generación de los derechos humanos. Bueno, lo dejo ahí sobre la mesa. Si esta crisis civilizatoria obedece a la expansión continua de este modo de vida imperial en un planeta con límites físicos, no estamos en un planeta ilimitado, estamos en un planeta limitado,
Entonces, me aproximo al final de la exposición, las alternativas que se requieren deberán llevar necesariamente a una reducción significativa de la producción y del consumo material, de la contaminación, que es principalmente lo que me he venido ocupando estos últimos 3 años y medio, espero estar concluyendo el doctorado a mediados de año, de la contaminación y de las emisiones, sin que por ello disminuya la calidad de vida percibida subjetivamente. Este sería el objetivo, encontrar el balance entre la disminución del uso de recursos naturales para nuestro modo de vida, pero que ello no nos implique subjetivamente. Por eso decíamos que este modo de vida imperial tiene que ver con cómo nos desempeñamos como individuos, que ello no implique una disminución subjetiva, una percepción en mi calidad de vida. Laudato Si número 27, ¿qué dice al respecto? Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, dice Francisco. Y yo agregaría que no solamente es de los sectores más ricos de los países ricos, sino que también nosotros, países en desarrollo, a lo largo de las últimas décadas hemos buscado emular este modo de vida, ¿no es cierto? Tenemos el derecho, se ha afirmado y existe el derecho al desarrollo, pero con estas taras, con estos grandes defectos. El no tener en cuenta la finitud de los recursos naturales. Por ello es que traje a colación este concepto de diferentes modos de vida al modo de vida imperial que mencionan Brandt y Wiesen, que denominan ellos modos de vida solidarios. ¿Qué significan? Formas de organizar la sociedad alejadas del camino trazado por este paradigma de desarrollo que ya hemos enunciado, consumista, capitalista, de crecimientos en límites, que básicamente se compone por la triada desarrollo, crecimiento, progreso, como la conocemos desde, más recientemente desde mediados del siglo XIX, o finales del siglo XVIII, perdonen ustedes, con la Revolución Industrial surgida en la Gran Bretaña. El Papa Francisco, entonces, en el tema que nos ocupa, adopta una postura, desde luego, crítica frente a esta triada, frente a este paradigma de crecimiento y frente a la centralidad del mercado en el mundo actual. Lo leemos en la prensa todos los días, lo vemos en las noticias. Una de las noticias más relevantes y que damos por descontado es, bueno, desde luego el tipo de cambio, pero también el crecimiento que se espera, ¿no es cierto? El crecimiento que se espera anualmente, la tasa de crecimiento trimestrales, semestrales o anuales, es algo que se tiene muy en cuenta porque estamos inmersos en este paradigma. Francisco, en cambio, llama a rescatar las nociones de desarrollo de progreso en la línea de un desarrollo humano sostenible, integral y sobre todo solidario, que también mencionan estos dos autores multicitados, Brandt y Wiesen. Laudato Si, número 18. Nos llama Francisco a un desarrollo humano sostenible e integral, pero también solidario. Es así que también la Laudato Si se inscribe en la línea de alternativas de desarrollo o de desarrollos alternativos. Este texto se fundamenta en la perspectiva de alternativas al desarrollo, que ubica estas nociones de crecimiento, desarrollo y progreso como pilares de un mismo dispositivo economicista, y lo habíamos dicho hace un momento, eurocéntrico, que sustituyó después de la Segunda Guerra Mundial los discursos anteriormente, por ejemplo, racistas de la misión civilizadora de Occidente en las colonias, como sucedió antes en las colonias, reorganizando de esta manera. O sea, terminó el periodo colonial más o menos a mediados de siglo, con las últimas naciones asiáticas y africanas que se independizaron, pero entra en su lugar este concepto de crecimiento, desarrollo y progreso. Fíjense qué interesante. Reorganizando de esta manera el sistema mundo. Esta teoría del sistema mundo que nos invita Wallerstein a desmenuzar y asegurando
la dominación de los centros capitalistas. Ya no dominan políticamente las antiguas colonias a sus territorios, ya son países independientes, prácticamente la totalidad o casi la totalidad de África. Pensemos también en algunas naciones del sudeste asiático, ya son independientes, pero gracias a este paradigma siguen teniendo el control los grandes centros financieros, la City de Londres, Nueva York, donde está el gran capital de estas latitudes, ¿verdad? Terminan las colonias, pero sigue esta lógica. Y esto es lo que se invita en esta reflexión y que el Papa nos invita a replantear. No necesitamos, yo iría concluyendo, de alternativas, sino que nos hace falta un pensamiento. Fíjense, alternativo, con este juego de palabras, de alternativas. Cambiar nuestro chip y tratar de afrontar la realidad desde otro punto de vista. Boaventura de Sousa Santos, este teólogo brasileño, que bueno, creo yo que sí tiene algunos puntos a favor, dice que al mismo tiempo hay que entender que afrontamos problemas modernos, para los cuales no hay suficientes soluciones modernas, ¿verdad? Si somos atentos, de alguna manera Francisco retoma algunos conceptos, ¿verdad? De esta teología. Y entonces necesitamos nuevas maneras de pensar, nos dice el Papa, nuevas maneras de afrontar la realidad, ya que, bueno, sería imposible alcanzar el objetivo de construir condiciones sostenibles para la vida en el planeta si no somos capaces de transformar este patrón civilizatorio, que a su vez tiene que ver con la cuestión social y con la cuestión migratoria y con la cuestión ambiental, que desde el inicio de su pontificado el Papa nos ha dicho van unidas, la cuestión ambiental y la cuestión social. No se pueden entender la una sin la otra. ¿Por medio de qué? De un proyecto político, de una nueva normatividad y sobre todo de una interculturalidad crítica que abrace el pensamiento del otro, que estemos abiertos a nuevas concepciones. Esto finalmente nos va a implicar superar, hay un concepto que me parece muy interesante también, que es el de violencia epistémica, que ha caracterizado a la modernidad capitalista, que no es otra cosa que la imposición de una sola forma de conocimiento válido y reconocer una diversidad de ontologías y de modos de vida. Esto va a implicar cuestionar las definiciones corrientes de lo que sería la pobreza, por ejemplo, en la que dominan aspectos útiles al capitalismo como la pobreza por ingresos o como el Producto Interno Bruto o incluso el volumen de consumo por una familia, que es la pobreza de consumo. En lugar de esto, por ejemplo, tener en cuenta conceptos como la existencia de condiciones materiales que permitan la reproducción de la vida, que podrían ser, por ejemplo, la tierra fértil, que podrían ser el agua y el aire limpios, entre otros. Y desde luego se hace necesario replantear de forma crítica, con esto yo estaría cerrando, lo que se entiende por necesidades humanas. Mencionábamos a las subjetividades, a cómo nosotros también caemos a veces en el juego, bueno, hablo por mí, del mercantilismo, podemos caer y estar atentos a cuáles son realmente nuestras necesidades y cuál es la calidad de vida en diferentes contextos, ¿sí? Para tomar eso y tratar de insertarlo en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar, no solo en el ámbito académico, sino yo diría también en el ámbito cotidiano. Eh, bueno, creo que nos estamos ajustando al tiempo, María Eugenia. Sí, excelente, excelente, doctor. Exactamente, son las 10:40. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por estas reflexiones sobre la crisis civilizatoria que usted nos expuso como resultado de la crisis migratoria y la crisis ambiental, pues derivado del sistema económico y político en el que vivimos, ¿no? Y todas, ante este panorama tan gris como nos lo presentó, pues también al final del camino siempre hay una luz y el Papa Francisco pues nos ha
dado estas pequeñas luces sobre cómo o hacia dónde debemos caminar y qué reflexiones debemos de comenzar a tener, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Abro el espacio ahora para pues, los que están aquí acompañándonos y que me diga Marcial si tenemos preguntas por el Facebook Live. Pues abrimos el espacio para aquel que quiera tener una reflexión o hacerle una pregunta al maestro Casillas. Bueno, pues si me permiten, Maru, Sí, eh, adelante, Pepe. muchas gracias, Eduardo, por la reflexión. La verdad es que es muy interesante y me ha gustado mucho cómo lo presentas justo en una coyuntura donde en esta misma semana hemos visto un cambio de liderazgo político en el país más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos. Es, eh, es particularmente llamativo el hecho de que hay hay una postura de confrontación prácticamente generalizada. Es decir, a los socios comerciales del norte, a los canadienses, les pide que sean un estado. Groenlandia lo quieren comprar un territorio, quiere volver a dominar el canal de Panamá. Quiere imponer políticas comerciales en muchos de los países, no nada más con México, con China o con Vietnam, también con Europa. Y al final, bueno, también el indulto generalizado a los infractores de aquel evento del 6 de enero de hace 4 años. Entonces, el tema, y a eso va mi pregunta, es que este tipo de acciones y actitudes y mensajes que llega a la población del país más poderoso del mundo puede, por un lado, generar cierto fanatismo. ¿Por qué? Pues porque al menos lo que indican los resultados de las elecciones, pues fue un triunfo claro, contundente, y al parecer hay una coincidencia y una aprobación de las políticas y la forma de pensar. Tan es así que justamente el triunfo fue incuestionable. Pero al mismo tiempo pareciera que hay una especie como de reto hacia el resto de la comunidad internacional. Incluso el salirse inmediatamente, o al menos la postura de salirse de los acuerdos de París, de la OMS, o sea, pareciera como estar provocando al resto del mundo. Y el problema del fanatismo es que al final el fanatismo genera polarización, y ante dos posturas polarizadas, el encuentro y el acuerdo se torna cada vez más difícil. Entonces, la pregunta en concreto, Eduardo, es, ¿cuál sería tu opinión con respecto a esta posibilidad de acuerdo? Es decir, tendríamos que esperar 4 años del próximo periodo presidencial estadounidense con un ambiente de polarización, y probablemente extendido, porque pues si esto se hace una costumbre y una cultura, finalmente la polarización persistirá más allá de 4 años. Y en tal caso, ¿cuál es la postura de la iglesia? Que sabemos que siempre es de acuerdo, que siempre es conciliatorio, pero también a veces tiene que ser más fuerte, tiene que ser de denuncia, tiene que ser de incluso de reclamo, como el día de ayer por ahí veíamos en algunos servicios religiosos, de un obispo, mujer, de la iglesia anglicana, que hacía claro señalamiento a todas estas posturas que no ayudan para nada ni a la paz ni a la fraternidad que todos deseamos. Gracias, Eduardo. No, gracias a ti, Honorio, por tus palabras, por tu planteamiento. Bueno, yo creo que ciertamente se vienen tiempos complicados en lo que tiene que ver con la postura específicamente de nuestro país. Leía hoy en la mañana que, según por ejemplo un senador de Dakota del Norte, no recuerdo el nombre, él dice que efectivamente el objetivo de estas tácticas de Trump
es lograr una renegociación, por ejemplo, adelantada del Tratado de Libre Comercio, del Telecán, del TEMEC, perdón, del tratado apenas renegociado en 2020. Entonces, son tácticas que él tiene desde siempre para desestabilizar a la contraparte y lograr los objetivos que él busca. En este caso, bueno, no está al frente de una empresa, está al frente de un país, pero está velando por sus intereses. Tiene esta lógica. Ajá. ¿Cuál sería la postura más apropiada de nuestro país? Nuestro país tiene que ser muy inteligente en el ámbito comercial, por ejemplo, del cual dependemos nosotros más de ellos que ellos de nosotros. No hay que perder esto de vista. Si bien para Estados Unidos es importante México y Canadá, para nosotros lo es más en porcentajes de exportaciones, etcétera. Entonces, yo creo que aquí, digo, sin entrar a temas comerciales, etcétera, pero en general, la postura de nuestro país para velar por nuestros intereses y nuestros nacionales debe de ser una postura muy inteligente y debe de tejer muy fino el gobierno nuestro. Falta ver si existe la capacidad política para ello, ¿verdad? Este sería mi punto de vista a ese respecto. La postura de la Santa Sede, por otra parte, bueno, sabemos que tiene la gran atribución que también es un estado con voz y voto. Ajá. Entonces, como tú dices, a lo mejor a veces se requiere una intervención más fuerte de la iglesia. Estoy de acuerdo contigo, no solo de a lo mejor documental o de encíclica, que son muy importantes, sino también quizá tomar parte más activamente, ¿no es cierto? En los foros internacionales sería menester, pudiera ser muy oportuno, estoy de acuerdo. Y mencionabas tú la celebración esta interreligiosa que se dio ayer en Washington, en la que la obispa pedía piedad, le pedía piedad a Trump para tanto la comunidad LGTB, etcétera, como para la cuestión migratoria. Sabemos que Trump, uno de los, bueno, para quienes pensamos de esta manera, quienes suscribimos estas creencias, uno de los pocos atributos que tiene es que es pro vida, ¿no es cierto? Es un presidente pro vida y tiene muy claro también la cuestión binaria, ¿verdad? Hombre o mujer, que de hecho fue una de sus órdenes ejecutivas, que ya no se va a permitir, incluso en los pasaportes estadounidenses, antes existía una tercera opción. Ahora solo va a ser hombre o mujer. En fin, puede haber posturas pro vida, pero en general el espectro político sí no es muy alentador y en términos generales yo creería que la postura de nuestro país, entiendo que por ahí va tu primer planteamiento, debe de ser tejer fino, ser muy inteligentes y esperar realmente qué es lo que se va a suscitar porque él decía los aranceles ya el 1 de febrero en la entrevista que le hacían, mientras firmaba las órdenes ejecutivas antier, pero dudaría de manera pensando optimista que pueda ser así. Más bien es como un acicate para reacciones más contundentes de nuestro gobierno, que ojo, yo creo que algunas pueden ser positivas. O sea, ante la expansión por ejemplo, el narcotráfico en nuestro país, ya es una exigencia o sea, el considerarlos como grupos terroristas, ya es una exigencia al gobierno mexicano de actuar con más contundencia contra estos grupos. Creo yo que ahí pudiera ser una de las pocas también cuestiones positivas, entre comillas, para nuestro país, para tener mejores resultados en ese ámbito. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, maestro, yo sí quisiera nada más hacer un comentario. Estaríamos hablando también de una crisis de la democracia, porque finalmente pues se acerca mucho al totalitarismo, ¿no? Dentro de sus instituciones democráticas, pues no tiene freno, ¿no? Y creo que esto, en lugar de disminuir, pudiera aumentar. Sí, yo creo que sí, María Eugenia, sí estamos en una crisis de la democracia, si bien estamos, bueno, tiene que ver o nos desplazaríamos mucho de ámbito, no nos daría tiempo para explicarlo todo, pero sí, claro, hay autores y que son varios columnistas, etcétera,
que afirman que estamos ante una crisis de la democracia como la conocemos. En pocas palabras, porque se ha utilizado las plataformas electorales para acceder al poder, no solo en México, Estados Unidos, en otras latitudes también. Pensemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, que en su momento, en el año 98, accedió el presidente Hugo Chávez al poder por medios democráticos y después se dedican a socavar y a dinamitar los gobernantes ya en el poder, en estas latitudes, las mismas instituciones democráticas que los llevaron al poder, con sus valores tradicionales de la democracia como la conocemos, de representatividad, etcétera. Entonces, yo creo que sí la democracia está en crisis, sí lo está, lo pienso también como jurista, y el ámbito también jurídico en este aspecto está frente a un gran reto. Pero bueno, te digo, este sería otro discurso, Otro tema. otro tema, puede ser exacto, otro tema de Sí. exposición en un futuro, ¿por qué no? Ajá, exactamente. Muchas gracias, Eduardo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues le agradecemos mucho al maestro Eduardo Casillas González su plática, su ponencia, muy enriquecedora. Nos invita definitivamente a pensar, a reflexionar y pues esperemos el orden de los acontecimientos y, como usted dijo, la postura que pueda tener el Papa Francisco y la Iglesia Católica. Le tenemos un reconocimiento. Le pido a Marcial si nos lo puede proyectar. Pues aquí está un reconocimiento del grupo de estudio Querida Amazonía. El grupo interdisciplinario Querida Amazonía extiende el presente reconocimiento al maestro Eduardo Casillas por su destacada participación, compartiendo el tema Justicia Social y Crisis Civilizatoria, Esperanza en tiempos de incertidumbre, con fecha el 22 de enero del 2025. Firma el director de la Facultad de Bioética y de la doctora Marieli de los Ríos, coordinadora de investigación. Pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron y a usted, maestro, por su reflexión. Y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Buen día para todos. Gracias, Padre Cabrera. Saludos, Padre Cabrera. Hasta Saludos luego, para que estén todos. Un bien. abrazo. Gracias.